El nuevo, ¿sí? Es autor del blog Experiencia Docet, colaborador de Naucas y de Journal of Field Synapsis, y en su blog Experiencia Docet, y más allá, para mí, César, lo que tiene, el valor que tiene es que es un sello de rigor científico. Él en su propio blog y además ayudando al resto, o sea, que con Research Blogging y con el premio de Experiencia Docente. Y os dejo con él y con su charla Conciencia, la ilusión del yo, y a ver lo que pasa, ¿vale? Hola. Hola, buenas noches. Bueno, en primer lugar, dar las gracias a los asistentes y a todo el mundo que ha mencionado María. Y vamos al lío, que es lo interesante. Yo no quiero que esto sea una charla habitual, de que yo hablo y vosotros escucháis o como el palomino. Que levante la mano, por favor. Esto es muy difícil, ¿eh? No todo el mundo puede. Entonces, si no, alguien no levanta la mano, que no se sienta cohibido ni alienado de ninguna forma. Quien sea capaz de aguantar la respiración 5 segundos. Por ahí, ¿hay alguien que no pueda aguantar la respiración 5 segundos? Todo el mundo puede, ¿verdad? Esto lo usaremos después, ¿eh? Como introducción, os diré que habitualmente no pensamos en la respiración. Nosotros respiramos habitualmente, que yo sepa, sin prestar atención al hecho de respirar. Lo hacemos de forma inconsciente. Sin embargo, si quisiéramos aguantar la respiración 5 segundos, 1 minuto, o si somos un especialista de la apnea, 3 o 4 minutos, lo podríamos hacer sin ningún problema. Es decir, nuestra conciencia tiene capacidad de controlar una cosa que habitualmente es inconsciente, ¿vale? Esto lo vamos a usar después. Otra cosa, otra preguntita. A ver, ¿quién es capaz? ¿Quién es capaz? Hay alguna gente joven, entonces a lo mejor no conduce, de conducir y hablar a la vez. Eso suele ser habitual, pero nadie que esté aprendiendo a conducir puede conducir y hablar a la vez. Está muy pendiente de lo que está haciendo, ¿de acuerdo? Incluso ni escuchar la radio. Por aquí. Por otra parte, yo no sé a vosotros qué os pasa, pero yo tengo dentro de mi cabeza una vocecita que me habla, que por ejemplo estoy resolviendo un problema matemático y me dice, joder, ¿cómo era la derivada de esto? Espérate, si le sumo aquí, si le resto allí. O si voy andando por la calle y digo, ¿dónde estaba la tienda esta? Hay que ver esta mujer, ¿por qué me manda a mí estos recados? Es una vocecita que tenemos dentro. Yo no sé a vosotros, pero suele ser una vocecita que identificamos con nosotros mismos, con la conciencia, ¿de acuerdo? Estos son 2 ilustraciones, 3, si consideramos lo del coche, de 2 aspectos muy diferentes de la conciencia. Y son fundamentales para definir cuál es el problema de la consciencia. Para poder solucionar un problema, para poder encontrar una solución, lo primero que tenemos que tener es definido cuál es el problema. Y a eso vamos. La consciencia, a lo largo de la historia, ha sido algo de lo que se han ocupado básicamente filósofos y religiosos. Si hay por aquí algún religioso, alguien con una profunda formación católica, sabrá, porque lo dice el catecismo, dedicado, hombre, es que me habéis puesto el reto de mencionar el catecismo en la conferencia, yo hago lo que sea. El catecismo dice que la racionalidad es algo exclusivo del alma, ¿de acuerdo? Al decir que es algo exclusivo del alma, me está diciendo que no tiene que ver con el cerebro. Y es un ejemplo de cómo la religión interviene en la definición del problema de la consciencia. Pero si nos centramos
en un estudio más sistemático del conocimiento, como es la filosofía, el primero que trató el tema de la conciencia fue Aristóteles, que dijo, como casi todo lo que dijo, cosas muy influyentes que influyeron durante 2000 años, pero que no tenían ninguna base real. Una de las personas tremendamente influyentes que hoy día sigue teniendo una influencia masiva en todos y cada uno de vosotros, en mí no, porque yo esa fase la he superado ya, que tiene una influencia masiva en nuestra visión del mundo, fue Descartes. Descartes, 2000 años después de Aristóteles, afirma que existen dos sustancias: lo material y lo mental. A todo el mundo le suena lo del cogito ergo sum, ¿de acuerdo? Pienso, luego existo. Pero básicamente Descartes es el adalid de la actualidad. Ahora volveremos a esto porque es importante, un momento después. Después de Descartes, que estamos hablando al principio del siglo XVII, Descartes muere al mitad del siglo XVII, no pasa nada hasta Kant, que Kant es como Aristóteles, lo toca todo. Kant ya habla de una complejidad en el mundo mental, etcétera, etcétera. Y expande algo que Leibniz, yo lo siento, yo es que los nombres los suelo pronunciar en su idioma. Leibniz, para entendernos, que como todo el mundo sabe era alemán pero escribió en francés, fue el primero que habló de una cosa que se llamaba les petites perceptions, las pequeñas percepciones. Y es la primera vez en la historia de la filosofía y del estudio de la conciencia que aparece la idea de lo inconsciente. Y es algo que después va a expandir Kant. Para Descartes, toda nuestra actividad mental es accesible a la conciencia. Cuando él habla de pensar, es un pensamiento que engloba toda la actividad mental. Y esto es muy importante. Hemos dicho Descartes, hemos mencionado a Leibniz, hemos pasado por Kant. El resto de la gente en los siglos siguientes, nada, farfolla. No aportan nada nuevo realmente, todos son notas al pie de lo que dijo Kant. Y tenemos que llegar al siglo XX para realmente empezar a tener novedades en el estudio del fenómeno consciente, de la conciencia. Y eso viene por parte de algunos psicólogos, antes del corte conductista que hubo. Si aquí hay alguien que estudia historia de la filosofía, pues lo sabrá, el corte conductista que hubo en Estados Unidos, que tuvo muchísimo efecto en muchos estudios psicológicos. Hubo una serie de filósofos, Booth, James, que empezaron con la introspección, a ver cómo hago yo, cómo pienso yo. Sin embargo, la principal aportación de un hombre que, y esto lo digo muy claro, no fue nada científico y nada de lo que dijo vale una higa. Ahí lo han dicho, sí señor, es que lo ha definido muy bien. El señor Sigmund Freud, el único favor que hizo a la ciencia fue que para todo el mundo fuese normal hablar de inconsciencia, de que existe algo que es el inconsciente. Nada más de lo que dijo sirve absolutamente para nada. Pero eso sí, nos permitió familiarizarnos con la idea de que hay fenómenos que no son conscientes. Bien. A la hora de estudiar la inconsciencia, la conciencia, tenemos que definir claramente cuál es el problema, como decía al principio. Y el problema no es uno, son dos, como el pequeño juego del comienzo parecía indicar. La idea de que existen dos problemas de la conciencia es de un filósofo que está actualmente en activo. Sí, señores, la filosofía influye en la evolución de la ciencia, todavía, que trabaja en la Universidad de Australia, que se llama David Chalmers. El señor Chalmers dice que existen dos problemas de la conciencia, no uno. Uno es el problema fácil,
fácil es una forma cachonda de definir este problema, que es el de separar lo consciente de lo consciente y eso correlacionarlo con la actividad encefálica. Yo no voy a usar la palabra cerebro, yo uso la palabra encéfalo. Encéfalo es, para entenderlo, lo que está dentro de la cabeza. Cerebro es solamente una parte. Si yo dijera solo el cerebro, dejaría fuera el bulbo raquídeo, dejaría fuera el cerebelo, y para lo que vamos a explicar, incluimos todo lo que está dentro de la cabeza, el encéfalo. Bien, pues como decía, el problema fácil es encontrar correlaciones entre el fenómeno consciente y el inconsciente con lo que ocurre en el encéfalo, con la actividad del encéfalo. Ese problema es fácil, de la misma forma que es fácil poner 29 personas en Marte durante 3 años y traerlas de vuelta a casa. Es fácil, en el sentido de que con tiempo, dinero y mucho esfuerzo se puede lograr. En ese sentido es fácil. Y se le llama a este problema el problema consciente-inconsciente, porque el otro es el problema difícil. El problema difícil es el de la vocecita. Explicarlo de la vocecita. El yo consciente. Ese es el problema llamado difícil. Y ahora vamos a abordar qué nos dice la ciencia sobre estos dos problemas. Volvemos a Descartes. La ciencia funciona con hipótesis, ¿de acuerdo? Nosotros decimos, pues si hago esto, ocurre lo otro, y eso se debe a esta razón que yo lanzo como posibilidad. En función de esa hipótesis, diseño experimentos y compruebo experimentalmente si eso es así, ¿de acuerdo? Entonces, para estudiar el problema, vamos a empezar por el fácil, yo necesito hipótesis. Bueno, pues tengo una de partida que es la del señor Descartes, y es la que toda persona religiosa o que crea en algo trascendente, energías del universo, no quiero usar epítetos raros, todo ese tipo de cosas, sigue de una forma o de otra. Y esa hipótesis es el dualismo. Es decir, existe algo que es físico y algo que es no físico. No digo material y mental o materia y pensamiento, que es como diría Descartes, yo lo digo en términos modernos. Físico y no físico. ¿Por qué digo físico y no físico? Porque existen cosas físicas, como las palomitas. Las palomitas, una palomita tiene una parte material, menos mal que tengo apuntadora. Una palomita tiene una parte material, que es lo que todos entendemos habitualmente por palomita, pero una palomita, por el hecho de tener masa, tiene un campo gravitatorio asociado. El campo gravitatorio asociado, por muy pequeño que sea, es un campo y tiene momento angular y tiene energía asociada y no es materia. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos algo que es físico, que es más que materia, y cosas que son no físicas. Según Descartes, existe algo que es no físico, que es capaz de interactuar con la materia. En el ejemplo que poníamos antes del catecismo, ese algo no físico se le llama alma, y es, según la fe católica, es la sede de la racionalidad. La sede de la racionalidad no está en el cuerpo, está en el alma. ¿Por qué? Porque de esa forma se justifica que podamos seguir siendo yo una vez muertos, ¿vale? Esa es una hipótesis, el dualismo. La otra hipótesis se debe a un premio Nobel, es muy tonta como para darle una atribución, pero la tiene, que es el codescubridor de la estructura del ADN, señor Francis Crick. Señor Francis Crick la llamó la hipótesis asombrosa, y la llamó la hipótesis asombrosa porque increíblemente toda nuestra actividad mental, todo lo que nosotros pensamos, creemos, actuamos
y pensamos que somos, sería nada más que la actividad del propio encéfalo. Tenemos estas dos hipótesis. La ciencia, la comprobación experimental, dice que la correcta es esta. ¿De acuerdo? No existe la necesidad de la otra hipótesis, porque esta, que es mucho más sencilla, es capaz de explicar los fenómenos que encontramos en el día a día. El encéfalo, igual que el resto del cuerpo, tienen una base genética, ¿de acuerdo? Nosotros tenemos una herencia genética de nuestros padres. Esa herencia genética se expresa, se desarrolla, y el encéfalo, igual que cualquier otro órgano del cuerpo, tiene su estructura basada en esa genética. Eso por ahí resulta que esa genética, en el momento del desarrollo, pues está sometida pues a distintas condicionantes ambientales. Si la madre fuma, si la madre bebe, si la madre va, creo yo, a lugares muy contaminados, si está sometida a muchísimo estrés, si padece una enfermedad, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de factores afectan al desarrollo. Y finalmente, esa estructura del encéfalo se ve también afectada durante la vida. El encéfalo es algo que se va adaptando continuamente al entorno y al ambiente. Vosotros, al escucharme aquí ahora, estáis cambiando vuestro encéfalo. Están apareciendo nuevas conexiones dentro de vuestro encéfalo, entre las neuronas de vuestro encéfalo. Es decir, la experimentación nos dice que lo que tenemos dentro de nuestra cabeza tiene una base puramente física, ¿de acuerdo? Puramente física. Y que es la funcionalidad de esa base física la que nosotros después asociamos con el mundo exterior. Estructura y funcionalidad van unidas. ¿Dónde lo podemos comprobar mejor? En un niño pequeño. Habitualmente se suele poner el ejemplo de gente que ha tenido un accidente en la cabeza, pero es más familiar el hecho de un niño pequeño. Un niño pequeño puede hacer según qué cosas conforme va madurando su encéfalo. Mientras su encéfalo no es maduro, no puede hacer según qué funciones cognitivas. Eso por una parte. Otro ejemplo lo tenemos en la biología. Hay organismos que se denominan en ciencia organismos modelo, que son los que se usan para estudiar enfermedades, cuyo funcionamiento nervioso se conoce a la perfección neurona a neurona. Y podemos alterar perfectamente la forma en que ese organismo se comporta. Nosotros podemos hacer que un ratón sea hiperactivo, podemos hacer que sea tremendamente tranquilo, que le guste mucho oler cosas que en un ratón normal podrían suceder aleatoriamente. Nosotros podemos provocar que eso se origine en un animal modelo. Pero genéticamente, o sea, antes de que nazca o educándolo. Se denominan las dos formas, pero básicamente la parte espectacular es el ratón knockout, que es en el que tú has desactivado genes, ¿de acuerdo? Desactivas o activas genes. Bien. Entonces tenemos estructura y funcionalidad. A la hora de explicar estados conscientes e inconscientes, nosotros no sabemos cuál es la respuesta al problema fácil. No sabemos la respuesta, pero sí sabemos, como en matemáticas, la forma que va a tener la respuesta. Sabemos lo que puede ser y lo que puede no ser. ¿Os acordáis al principio que decíamos, ¿podéis aguantar la respiración 5 segundos? Y decíamos, pues sí, yo soy capaz de aguantar la respiración 5 segundos. Pero habitualmente, en el día a día, salvo que yo tenga un ataque de asma
o me cuesta mucho respirar porque estoy en un ambiente muy cargado o algo así, yo no soy consciente de mi respiración, ¿de acuerdo? De hecho, la gente que medita, la gente que hace meditación trascendental, una de las cosas que hace, la forma más sencilla de hacer meditación, es concentrarse en la propia respiración, en algo que yo hago de forma rutinaria inconscientemente. Nota al pie. La meditación trascendental es uno de los pocos métodos conocidos para mejorar la capacidad cognitiva. Ni pastillas, ni videojuegos, ni nada. Meditación. Fin de la nota. Decía, yo soy capaz de centrarme en eso, pero de igual forma, por ejemplo, tú te estás ahora mismo moviendo de un pie a otro y tú no eres consciente de qué músculos estás moviendo ahora, ni de tú qué músculos estás moviendo para sujetar ese botellín de cerveza. Hay multitud de cosas que hacemos permanentemente de las que no somos conscientes. La solución al problema fácil tiene la forma de exceso de información. Es decir, nosotros llevamos a la conciencia aquello que nos hace falta en cada momento, pero la inmensa mayoría de nuestro procesamiento de toda la información que reciben nuestros sentidos se hace a nivel inconsciente. No solamente eso, sino que buena parte de nuestra toma de decisiones se hace a nivel inconsciente. La racionalidad es a posteriori. Yo decido ir y después me invento la razón por la que voy. Tanto es así que se ha demostrado experimentalmente con simplemente escáneres y electroencefalogramas. Hace poco publicaba en mi blog el último experimento espectacular sobre ese tema. Alguien mirando un electroencefalograma puede saber si tú ves o no ves algo antes de que tú lo sepas, antes de que tú seas consciente. El cerebro funciona por niveles umbrales, es decir, hasta que yo no alcanzo determinado nivel de señal no me llega a la conciencia. Sin embargo, yo con un electroencefalograma puedo ver cómo se va acumulando la señal y yo puedo decir, tú lo vas a ver antes de que tú lo veas. ¿Por qué? Porque tu señal va a llegar a ese umbral, ¿de acuerdo? Es decir, el funcionamiento del cerebro es la causa de nuestra actividad mental, y la actividad mental no es la causa del funcionamiento del encéfalo y del funcionamiento de las redes neuronales. No sé si me explico, no sé si nos damos cuenta de la trascendencia que esto tiene. ¿Ah? Es decir, lo que vamos a hacer depende en todo momento de la estructura de nuestro encéfalo y del estado en T-1. Si esto esté en el estado en que estaba, yo de hecho acabo de hacer así, bueno, pues eso ya estaba predispuesto en mi cerebro como unos 10 segundos antes, ¿no? Los temas motores son como 10 segundos antes se decide ese movimiento que acabas de hacer con la cerveza, ya estaba en tu cerebro antes, ¿de acuerdo? De forma que para el problema fácil, para el problema de lo consciente, no consciente, sabemos la forma que va a tener. Va a tener una correlación, la mayor parte de nuestras acciones transcurren inconscientemente. Pero lo interesante, y por eso la charla se llama La ilusión del yo, es lo que nos dice la ciencia sobre el problema difícil. Para abordar el problema de esa vocecita que yo tengo, tenemos que pensar que nosotros tenemos una responsabilidad atribuida, responsabilidad en el sentido incluso si queréis penal, de ir a la cárcel porque tú has hecho esto y eres responsable, porque asumimos, siguiendo a Descartes, que existe un agente causal, es decir, algo dentro de mí
que es el que causa que yo haga las cosas. Pero acabamos de ver que nuestros estados mentales son la consecuencia de nuestros estados físicos, fisiológicos. Entonces, a la hora de definir el yo, nos encontramos con que esa vocecita realmente es una consecuencia de actividad neurológica. Pero vamos un poquito más allá. Pero vamos a ver, este tío tonto que está aquí arriba me está diciendo a mí esto cuando yo soy plenamente consciente de lo que hago, yo pienso las cosas, yo decido y yo pienso por mí mismo. Esto que me está diciendo no puede ser. Vale. ¿Cuántas cosas sois capaces de tener en la cabeza a la vez? 3. A la vez, razonándolas. ¿Cuántas cosas sois capaces de tener a la vez? La conciencia, lo que nosotros denominamos ese yo, uno, es tremendamente limitado. Muy limitado. Y no solamente es muy limitado, sino que es prescindible. Cuando uno tiene un accidente o una sorpresa muy fuerte, de lo primero que prescinde el cuerpo, ¿de qué es? De lo que primero puede prescindir, la conciencia. Eso es prescindible, no es vital para vivir, para seguir vivo, para que el cuerpo siga viviendo no hace falta, se prescinde de ello. Pero por otra parte, resulta que yo de lo que soy consciente, si introspeccionáis un poquito, si os observáis, es de los resultados de la actividad de mi encéfalo, de lo que está pasando aquí. Yo no genero nada, yo simplemente soy consciente, valga la palabra, de resultados. Decido esto, me apetece comer, cómo me desagrada aquel me está intimidando con la mirada, qué calor, voy a ver si, anda, pues si aquí tenían rebajas o lo que sea, y me voy a pasar por aquí. Todo eso es correlacionable con algo que es previo. Nuestra conciencia, lo que está haciendo, el yo, es simplemente ser consciente de resultados. Y otra parte, muy importante, esa vocecita es lineal. Todo el mundo entiende lo que es lineal, ¿no? Sigue una línea. No solamente es lineal, sino, yo no sé a vosotros, mi vocecita me habla en español, en una gramática perfecta. Es decir, me habla en frases. Las frases son lineales, una detrás de otra. Sin embargo, el funcionamiento del encéfalo es perfectamente no lineal. No se parece nada a nada lineal. ¿Por qué? Porque hay miles de millones de conexiones neuronales activándose, desactivándose por aquí, por allí, por allá y por acá. ¿De acuerdo? Y eso que se suele decir, oye, esta región del encéfalo se encarga de este tema, realmente es que se encarga especialmente de ese tema. Pero toda la actividad está distribuida por todo el encéfalo. De hecho, cuando falla una, hay otras partes del encéfalo que son capaces de suplirla total o parcialmente. Entonces, ¿qué nos encontramos? Que nosotros pensamos que ese yo tiene una entidad, es un agente causal, pero sin embargo resulta que se basa en resultados y que yo pienso que es lineal y resulta que es no lineal. Yo no sé vosotros, pero la conclusión puede dar miedo a más de uno. La conclusión a la que se llega es que